Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Diputadas, diputados, espero tenga alguna utilidad esta reflexión en asuntos generales. Según lo define el diccionario de la Real Academia Española, un exhorto es el oficio que un juez o tribunal dirige a otro recabando auxilio para realizar una diligencia procesal fuera del ámbito de su jurisdicción. En efecto, en un sentido estricto, el exhorto es un término de tipo jurídico. Sin embargo, su uso en el ámbito legislativo tiene una larga y rica tradición en la historia de la práctica parlamentaria. Por su propia naturaleza, un exhorto no es un mandato, sino solamente una invitación sin carácter vinculante. En este sentido, el principal objetivo del exhorto consiste en hacer pública una postura institucional respecto del objeto de la petición que se realiza en el mismo, plantear una posición y ofrecer al mismo tiempo posibles vías de solución a determinados conflictos o problemas. De igual manera, la emisión de un exhorto busca propiciar el debate público respecto del mismo pronunciamiento institucional. Teniendo en cuenta lo anterior, el exhorto parte también de lo que en la tradición jurídica se conoce como buena fe, ya que al no ser vinculante, se considera que un exhorto deberá ser atendido por la persona o institución a la que va dirigido, ya que siendo autoridades tanto el emisor como el receptor del exhorto, ambos tienen como fin último el buscar el bien del Estado. Así, a final de cuentas, los exhortos revisten una cualidad de tipo ético y una responsabilidad ciudadana. No debe demeritarse el valor constructivo de los exhortos. No debemos verlos o ni siquiera llamarlos toques a misa. No debe demeritarse el valor constructivo de los exhortos. Valorizar la importancia de los exhortos legislativos debe ser una tarea constante y esta legislatura puede hacer de ellos un instrumento que sirva para agilizar, mejorar y dinamizar la solución de la problemática que estamos viviendo en el Estado. Luego, entonces, un exhorto como acción de buena fe supondría un diálogo respetuoso entre distintos poderes. Me temo que no nos está pasando eso en Zacatecas. Por eso quise reflexionar respecto del sentido que tiene en el fondo la idea de un exhorto como recurso parlamentario. Es un recurso así puesto, es quizá uno de los recursos parlamentarios más importantes que existen, siempre y cuando les demos su debido valor, que los reflexionemos, que los preparemos, que entendamos por completo y a cabalidad su destino y su sentido. Hace poco, esta legislatura emitió un exhorto dirigido al Ejecutivo que no ha tenido respuesta alguna. En medio de una crisis financiera como nunca antes la habíamos vivido en la historia del Estado, en medio de una crisis de salud pública como nunca la habíamos vivido en la historia, en medio de una crisis de seguridad pública como no la habíamos vivido nunca en la historia del Estado, el diálogo entre los poderes parece o pareciera estar impedido por algo, por alguna circunstancia o por alguna idea de las cosas. Aquí pedimos, a través de un exhorto, que compareciera el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Y este exhorto tenía un mar de fondo, un mar de fondo. ¿Por qué? Porque los diputados, es decir, este Parlamento,
esta representación popular, no se puede conducir más en medio de esta crisis con supuestos. Se supone que alguien se robó el dinero, porque no hay. Se supone que alguien se robó el dinero porque no hay. Se supone que alguien lo malversó. Se supone que alguien no hizo lo que tenía que hacer. Pero todos son supuestos. No hay una postura oficial aquí. Es el secretario de Finanzas el directamente responsable de acudir a este Parlamento para dar los datos, para dar las cifras oficiales, las explicaciones oficiales, no oficiosas. Aquí ya no podemos tener o recibir más explicaciones oficiosas. Necesitamos las explicaciones oficiales y no hay quien las dé. No hay quien responda por el gobierno. No hay quien dé la cara por el gobernador. No hay quien dé la cara. Y aquí se habla de cosas gravísimas. A ver, estamos iniciando un gobierno y a los maestros no les pagan. Y escuchamos aquí todos los días que nos reunimos en asamblea, reclamos respecto de lo trágico que es esto. Y lo mismo sucede con los pensionados, y ahora lo mismo sucede con muchos empleados del gobierno, que ya incluso están hablando de terrorismo laboral dentro de las dependencias, y no hay quien dé la cara. No hay quien dé la cara. Por eso, tomémonos en serio nosotros nuestros exhortos. Y yo les diría, o podría proponer, establezcamos un contacto directo con el Ejecutivo para poder procesar acuerdos políticos, porque de eso se trata con los exhortos. Dijimos, se trata de una oportunidad para el diálogo entre poderes, el exhorto. Es una oportunidad para el diálogo entre poderes. ¿Con quién tendríamos que hablar para confirmar citas para este diálogo? Pues con el secretario general de gobierno. Pero, perdón, me lo tengo que volver a decir, no hay. Y no hay secretario general de gobierno, regreso, en medio de una de las peores crisis, si no es que la peor, hayamos vivido en el Estado. Entonces, o no hay quien ayude al gobernador, o el gobernador no se deja ayudar, o empoderar, como decía el diputado antes en la tribuna, el diputado José Luis, o algo está pasando. Les quiero confesar que me resulta inexplicable por momentos que ante una situación como la que vivimos, pues exista semejante abulia o semejante apatía para emprender un diálogo entre poderes. Nuestros exhortos pueden convertirse en un largo monólogo del legislativo si seguimos como vamos. Y eso no le va a servir al Ejecutivo, que eso es lo que hace más dramática esta no relación, por decirlo de alguna forma. Estamos ante una crisis de la educación en el Estado. Es una crisis. Y no hay secretario de Educación. Tampoco hay con quien hablar en el ramo. Luego, entonces, creo yo que parte de este recurso parlamentario del cual estoy hablando es regresar sobre nuestros propios pasos, revisar qué es lo que votamos, qué es lo que decidimos y tratar de hacer lo que políticamente es correcto. No obstante, que siento una cierta sordera en el Ejecutivo, lo tengo que decir con esta palabra, una cierta sordera en el Ejecutivo, para atender a un exhorto de esta naturaleza, de diálogo entre poderes. Este poder no debe dejar de hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Por eso creo conveniente que en el órgano de gobierno de este Parlamento, y allá termino esta intervención, revise la posibilidad pues de hablar directamente, de dialogar directamente con el único funcionario que en este momento puede atender algo de esta naturaleza o de esta envergadura, y es el propio gobernador del Estado. No encuentro con quién más. Y espero que si el órgano de gobierno de este poder
en alcance al exhorto hecho al Ejecutivo, nombra una comisión, como lo hemos hecho para muchos otros asuntos, que se dirija de manera directa al Ejecutivo, pues espero que sea atendida y que esta sordera termine por iniciativa del Poder Legislativo. No con el ánimo de confrontar al gobernador. Quienes así lo suponen, no se preocupen. No se trata de confrontar al gobernador, se trata de dialogar con el gobernador. Y este diálogo parte de un exhorto, pero no debe quedarse ahí. Por eso consideré conveniente hacer un exhorto al órgano de gobierno de este Poder Legislativo para que respalde el exhorto del Pleno al gobernador del Estado y pronto, cuando digo pronto quiero decir en un plazo inmediato, se abra por solicitud del Legislativo del Estado de Zacatecas un diálogo directo con el gobernador del Estado, para saber qué está pasando, Gracias. Para hechos, diputada presidenta.